Sean todos bienvenidos a una clase más del curso de Anatomía Humana. Hoy estudiaremos los músculos del brazo. Empecemos. En la región del brazo, es decir, después del hombro y hasta el codo, en esta región, vamos a encontrar dos grupos de músculos. Los que están en la parte anterior, es decir, los anteriores son el músculo coracobraquial, desde la parte superior a la inferior o de la proximal a la distal. Luego sigue el músculo bíceps braquial, el músculo braquial, y en la parte posterior del brazo encontramos a un solo músculo, el músculo tríceps braquial. Vamos a estudiarlo a profundidad. Empecemos por el músculo coracobraquial. El músculo coracobraquial lleva el nombre, ¿por qué? Porque es el punto de origen y el punto de inserción. Es decir, el origen del músculo coracobraquial es justamente en la apófisis coracoides de la escápula. De ahí. ¿Y dónde se va a insertar? Pues en el hueso braquial. El hueso braquial no es nada más que el hueso del húmero, ¿ok? Entonces, como se origina en el apófisis coracobraquial y se inserta en el hueso braquial, este músculo es llamado músculo coracobraquial. Aquí podemos justamente que se va a insertar exactamente en la parte medial o en el borde medial del hueso húmero o hueso braquial. Muy bien, aquí en esta imagen podemos observar al dicho músculo, que es el que está aquí resaltado. Está justamente originándose en la apófisis coracobraquial de la escápula. Está por debajo o más superficial al músculo bíceps braquial. Aquí vemos solamente el tendón de este músculo bíceps braquial. Muy bien. Y si podemos observar, este músculo está siendo perforado por un nervio, el nervio músculo cutáneo. ¿Cuál es la irrigación de este músculo? Está irrigado por la arteria braquial. ¿Y cuál es la arteria braquial? Este segmento que va desde aquí hasta aquí, es decir, el que está coloreado de color morado o lila, ¿no? más color fucsia, es justamente la arteria braquial, ¿ya? Que es la continuación de la gran arteria axilar. Esta arteria axilar cambia de nombre a esta altura. Y esta altura es justamente la parte inferior, o el borde inferior del músculo redondo mayor. El músculo redondo mayor va desde el borde inferior de la escápula hasta este segmento debajo del cuello del hueso húmero. Entonces, el borde inferior de este músculo redondo mayor hasta ahí, desde ahí, va a ser justamente la arteria braquial. ¿Hasta dónde? Hasta la bifurcación de esta arteria en dos, a la altura del codo. Es decir, en toda la región del brazo se va a llamar la arteria braquial. Aquí justamente vemos a el dicho músculo y vemos que justamente está a la altura esta arteria. Ahora, Ahora, en esta imagen también podemos observar, es otra imagen donde podemos observar justamente dónde se inicia y dónde termina la arteria braquial. Ahora, ¿cuál es la inervación? El músculo coracobraquial está inervado por el nervio músculo cutáneo. Nervio músculo cutáneo. Justamente es un nervio que va a perforarlo y además lo va a inervar. El nervio músculo cutáneo desciende de las raíces C5, C6 y C7 del plexo braquial. Y además es la continuación o forma parte o nace desde el fascículo lateral. Este es el fascículo lateral. ¿Okay? Ahora, aquí podemos observar a mayor claridad el nervio músculo cutáneo, como está descendiendo, perfora al músculo coracobraquial y también lo va a inervar. Muy bien. Ahora, ¿por qué lo perfora? Justamente porque la continuación de este nervio, el nervio músculo cutáneo, va a inervar también al músculo braquial y al bíceps braquial. Es decir, el músculo cutáneo va a inervar a todos los músculos de la parte, a los músculos anteriores, ¿ya? A todos los músculos anteriores del brazo lo va a inervar un solo nervio, el nervio músculo cutáneo. Ahora, en esta imagen podemos observar a mayor profundidad y claridad cómo del fascículo lateral va a nacer este nervio. Va a perforar e inervar al músculo coracobraquial. Otra rama lo va a hacer al músculo bíceps braquial y otra al músculo bíceps. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuál es la acción? La acción es de flexión. Va a permitir la flexión y la abducción del brazo. ¿Cómo entendemos esto? Simplemente identificamos en la región del brazo al dicho músculo, al músculo coracobraquial que está aquí. Entonces, como podemos observar que está en una parte anterior, cuando este músculo haga contracción, como está anclado en la región del hombro, en la escápula, y está insertado en el húmero,
Cuando hace contracción, este músculo va a jalar el brazo hacia la parte anterior. Eso se conoce como flexión. Y si jala el húmero, jala a esta región del brazo, va a jalar a toda la extremidad, incluido el antebrazo y la mano. Es decir, va a permitir hacer la flexión. Ahora, ¿cómo entendemos que hace la abducción? Justamente porque también está a una parte lateral. Es anterior, pero también es anterolateral. Ahí es que va a permitir y va a ayudar al músculo deltoides a hacer la abducción del brazo. ¿Muy bien? En parte hace la abducción. Principalmente es para la flexión. Muy bien, ahora estudiemos al músculo bíceps braquial. ¿Ok? ¿Por qué se llama bíceps braquial? Bi viene de dos. ¿Ok? Justamente este músculo tiene dos cabezas. Uno que se llama el de cabeza larga por su largo recorrido y el otro es el de cabeza corta. Si nos damos cuenta es un solo músculo. ¿Ok? Ahora, braquial es porque se encuentra justamente a la altura del hueso braquial, que es el hueso de la región del brazo. El de la cabeza larga, que está pintado aquí y contorneado de color verde, ¿ya? Va a recorrer una estructura del hueso húmero conocido como la corredera bicipital. Corredera bicipital porque por ahí pasa o recorre el músculo bíceps braquial. Muy bien. También a este canal o surco también le conocen como el surco intertubercular, porque está entre los tubérculos. El tubérculo mayor o troquíter y el tubérculo menor o troquín. Va a recorrer por aquí y luego va a tener su origen en esta estructura. Aquí en este punto verde va a tener su origen, que es nada más y nada menos que el tubérculo supraglenoideo. Tubérculo supraglenoideo. Es llamado así porque se encuentra en la parte superior de la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es la cavidad que de la escápula y es donde la cabeza del húmero va a articularse. A esta articulación se conoce como la articulación glenohumeral. Muy bien. Ahora, el de la cabeza corta, este tiene su origen en esta estructura, en la apófisis coracoides. Ambas cabezas se van a unir, ¿ya? Y van a tener un solo punto de inserción, que es a esta altura, en la tuberosidad del radio. Tuberosidad del radio. Aquí se va a insertar el músculo bíceps braquial. Entonces ya nos podemos imaginar cuáles van a ser la acción que va a realizar este músculo. ¿Ok? Muy bien. Ahora estudiamos la irrigación. También es irrigado por la arteria braquial. Arteria braquial. Muy bien. Aquí en esta imagen podemos observar cómo la arteria está irrigando, está vascularizando a este músculo. ¿Qué hay de la inervación? El nervio músculo cutáneo lo va a inervar, al igual que todos los músculos del brazo, es decir, al coracobraquial, al músculo bisebraquial y al músculo braquial. Este nervio músculo cutáneo va a descender del fascículo lateral del plexo braquial. Aquí podemos observar en esta imagen, este viene a ser el fascículo lateral, y de aquí desciende el nervio músculo cutáneo. Este es el fascículo medial y este nervio, por lo tanto, viene a ser el nervio mediano. ¿Okay? Pero el nervio que va a inervar al músculo bisebraquial es el músculo cutáneo, que es el que está acá, está perforando al coracobraquial. ¿Okay? Internamente está inervando a los tres músculos, al coracobraquial, al bisebraquial y al músculo braquial. En esta imagen podemos observar mejor lo mencionado. Coracobraquial, bisebraquial y músculo braquial. Muy bien. ¿Cuál es la acción que realiza este músculo? Pues la acción que realiza, como podemos observar, y usemos la imaginación. Sabemos que se origina en el hombro y se va a insertar en la tuberosidad del radio. Entonces, al hacer contracción a este músculo, lo que va a pasar es que va a jalar a esta altura, va a jalar al antebrazo, es decir, va a servir para hacer flexión del antebrazo. Aquí vemos una vista del músculo, una vista anterior, donde imaginémonos que este músculo se contrae. ¿Qué va a hacer? Va a jalar al antebrazo, ¿verdad? Flexión. También la cabeza larga va a permitir hacer la flexión del brazo. Y sobre todo, es un potente supinador. Recordemos que la supinación es cuando es un movimiento que realizamos en el antebrazo. Cuando de la posición contraria, que es de pronación, el músculo va a girar, va a hacer girar el antebrazo y de lo que estaba la palma hacia arriba, ahora va a estar, de lo que estaba la región dorsal de la mano hacia arriba, ahora va a estar la región palmar hacia arriba. ¿Okay? Ese movimiento del antebrazo de girar la mano se llama supinación y
el músculo bíceps va a ayudar a realizar eso. Ahora, muy bien, ahora estudiamos al músculo braquial, que es el último músculo de la región anterior. ¿Ok? ¿Cuál es el origen de este músculo? El origen justamente se va a encontrar en esta parte inferior, de la mitad inferior del hueso húmero. ¿Ok? Esta es una vista anterior. Aquí se va a originar el músculo braquial. Recibe este nombre porque justamente ocupa gran parte del hueso del mismo nombre, el hueso braquial. Ahora, si aquí se origina, ¿dónde se va a insertar? Pues se va a insertar justamente en esta estructura del hueso cúbito, conocido como la apófisis coronoidea del cúbito. Se llama así coronoidea porque, si nos fijamos, esta parte tiene una forma de una corona. De ahí que le pusieron apófisis coronoidea del cúbito. ¿Okay? Este es el hueso cúbito. Aquí se va a insertar. Aquí lo podemos observar. Este es el músculo braquial. ¿Okay? Aquí se está toda esta región de la mitad hacia abajo, la mitad inferior del hueso, en la parte anterior. Ahí se va a originar y se va a insertar en la apófisis coronoidea del hueso cúbito. Ahora, ¿cómo es irrigado este músculo? Es irrigado por la arteria braquial y la arteria radial recurrente. ¿Okay? Esta es la arteria braquial que ya lo explicamos, y esto que está aquí es el segmento conocido como arteria radial recurrente. Muy bien, tiene dos irrigaciones. Ahora hablemos sobre la inervación del músculo braquial. Como repetimos, los tres músculos de la región anterior son inervados por el mismo nervio, el nervio músculo cutáneo, que desciende del fascículo lateral del plexo braquial. Muy bien, aquí tenemos cómo está irrigando al músculo braquial. Ahora, ¿cuál es la acción que realiza este músculo? ¿Okay? Como su inserción se encuentra en un músculo del antebrazo y el origen está en la parte inferior del músculo húmero, entonces es de imaginarse que la acción que va a realizar es de flexión. Muy bien, flexión del antebrazo, ¿Okay? Es un potente flexor del codo. Aquí se encuentra este músculo. Al hacer contracción, lo que va a hacer va a jalar este hueso. Al jalarlo, va a hacer flexión. ¿Okay? Recordemos que los músculos que están en la parte anterior van a hacer flexión. Los que están en la parte posterior van a hacer lo opuesto, extensión. Muy bien, ahora estudiemos al único músculo de la región posterior del brazo. Es el músculo tríceps braquial. Entonces nos podemos imaginar el nombre, ¿verdad? Tri viene de tres. Este músculo tiene tres cabezas. Y braquial porque se encuentra en la región del hueso braquial, que es el hueso justamente de la región del brazo. Ahora, el origen de cada una de sus cabezas es como sigue. ¿Ya? Hay una cabeza larga, una cabeza lateral y una cabeza medial. Ahora, sabemos que en este punto, que es la inserción, va a estar en el olecranon. Este hueso es del hueso cúbito, el olecranon. Esta es una vista posterior. Se fija, acá está la espina de la escápula, es una vista posterior. Entonces, aquí se va a hacer la inserción de este músculo en el olecranon. Las tres cabezas con un tendón en común. Pero ahora, entonces, si aquí es el punto de inserción, ¿cuál de ellas sería la cabeza larga? Esto que está resaltado de amarillo, o esto, o este de aquí. Muy bien, sería la de mayor distancia. Entonces, la cabeza larga va a tener su origen aquí, a esta altura, en el tubérculo infraglenoideo. Este es el tubérculo infraglenoideo del hueso escápula. Ahora, la cabeza lateral va a ser acá. Aquí se va a originar la cabeza lateral. Este es el borde posterior y proximal del hueso húmero. Muy bien. Ahora, esto de aquí, este origen está, si nos fijamos, está superior al nervio radial. Recordemos que el nervio radial va a pasar por este de acá, por este surco. ¿Ok? Está en la parte superior. Ahora, y por último, la cabeza medial tiene su origen en esta área, en el borde posterior y distal del hueso húmero. Toda esta parte, casi la mitad de todo el hueso húmero en la parte posterior. Ahí se va a originar la cabeza medial del músculo tríceps braquial. Ahora, ya sabemos cuál es su origen en común y podemos observar en esta imagen de mejor manera. Miren, aquí está el músculo tríceps braquial. Aparentemente tiene dos cabezas, sin embargo, la cabeza medial está en esta parte y es más interior.
La cabeza larga se origina en el tubérculo infraglenoideo. La cabeza lateral se va a originar justamente en este borde posterior y proximal del hueso húmero, que está en la parte superior del nervio radial, donde pasa el nervio radial. Y por último, la cabeza medial es más interno y está en el borde posterior y distal del hueso húmero. Y está en la parte inferior de donde pasa el nervio radial. Muy bien. Y su inserción en común, estas tres cabezas se unen y tienen una inserción en común que es justamente a la altura del olecrano, del hueso. ¿Hueso qué? Hueso cúbito. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la irrigación del músculo tríceps braquial? Pues la irrigación es a través de la arteria braquial profunda. Arteria braquial profunda. ¿Y cuál es esa arteria? Justo esto que está acá. Esta arteria que está de color verde. Es de imaginarse por el nombre arteria braquial profunda que va a descender, es una rama de la arteria braquial. ¿Ok? Arteria braquial profunda. Esta arteria lo que va a hacer esta es una vista anterior. Esta arteria lo que va a hacer va por la parte posterior del hueso húmero y le rodea y va a salir por acá. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la inervación del músculo tríceps braquial es a través del nervio radial. Este es el nervio radial. Recordemos que el nervio radial desciende del fascículo posterior del plexo braquial. Este es el fascículo posterior del plexo braquial. De aquí descienden dos nervios. El axilar, que rodea al hueso húmero, así como que lo abraza y va a inervar. Este nervio está inervando a dos músculos, al deltoides y al redondo menor. ¿Ok? Y el otro fascículo, ¿ya? El otro fascículo, la otra rama de este nervio, del fascículo posterior, es justamente el nervio radial. Este nervio radial también tiene por aquí ramificaciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora observemos en esta imagen justamente al nervio radial que está descendiendo el fascículo posterior y va a inervar una rama a la cabeza larga del músculo tríceps y también está inervando a la cabeza lateral. Esta es la cabeza lateral, mira, está cortada de aquí a aquí. Está cortada, también lo está inervando y también está descendiendo un poco más y va a inervar al músculo, a la cabeza medial del músculo tríceps braquial, que es este de acá. ¿Ya? Y muy bien lo está inervando. ¿Sí? Y el nervio radial continúa, ¿ok? Pero ya está inervando a estas cabezas. Bueno, aquí tenemos otra imagen donde podemos observar también al nervio juntamente con la arteria. El nervio y la arteria braquial profunda. Muy bien. Hablemos ahora sobre la acción del antebrazo. Pues la acción que realiza el tríceps braquial es justamente por la posición. Aquí tenemos al músculo y hagamos uso de la imaginación. Es una vista posterior. Este es el músculo tríceps braquial. Está en la parte posterior. Imagínate que esto haga flexión. Si hace flexión, lo que va a pasar es que va a permitir al antebrazo hacer la extensión del antebrazo. ¿Ya? La extensión del antebrazo. Muy bien. Por ejemplo, aquí hay una imagen de una persona haciendo planchas. ¿Ya? Cuando la persona esté en la posición de abajo, con los músculos, con los brazos haciendo flexión, ¿no? Flexión. Entonces, para que esta persona pueda subir el peso de todo su cuerpo, es decir, hacer la extensión, va a trabajar el músculo tríceps braquial. Para hacer la extensión es el tríceps braquial. Y para descender el cuerpo, tiene que hacer uso del músculo bíceps braquial. Bueno, poco uso, ¿verdad? Porque al descender la gravedad hace el mayor trabajo. Pero para levantar el cuerpo hacemos uso del tríceps braquial y sirve justamente para la extensión del antebrazo. Muy bien, eso fue todo por la clase. Espero que les sea de mucha utilidad y por favor no se olviden suscribirse y si pueden compartan el canal. Muchas gracias.